Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La semana pasada, cuando presentamos el primer video sobre la crisis de la Malvinas o la guerra de la Malvinas, partimos un poco por la historia de cómo, dónde están estas islas, qué sé yo, y se armó un debate bastante interesante referido a la soberanía británica o a la no soberanía británica sobre estas islas. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Esta serie de videos habla sobre la guerra de las Malvinas, no habla sobre la soberanía de las Malvinas. Por tanto, fue una pasada bastante somera por encima. El tema de la soberanía era para dar contexto, ¿no? Bueno, pero en fin, partamos por el principio. Según el Tratado de Tordesillas, firmado entre el rey de España y el rey de Portugal, y ante el Papa, se dividió el Nuevo Mundo, la parte que era para Portugal y la parte que era para España, quedando en la parte española las islas de las Malvinas. ¿Okay? Por tanto, ahí parte ya hay un cierto derecho español al respecto. Luego, en 1690, el británico John Strong desembarca en las islas, pero no toma posesión de las islas. ¿Okay? Él solamente desembarca. Pero sí lo hizo John Byron en 1765, declarándolas como territorio británico. ¿Okay? En 1770 los españoles, con justa razón, sitiaron por Egmont, que había sido fundado por los británicos. El 22 de enero de 1771, para salir de ese impasse que se había provocado entre ingleses y españoles por la toma de Port Egmont, se produjo un intercambio de notas diplomáticas, por supuesto, entre Vittorio Filippo Ferrero Fieschi, príncipe Macerano, embajador de España en Gran Bretaña, y el secretario de Estado del gobierno británico William Nassau de Sulstein, conde de Rochefort. Estas notas no son muy claras, tienen un lenguaje muy complicado, muy diplomático, muy político, pero no son claras, no son precisas. No establecen estos medios, estos estudios, sino que es una cosa bastante ambigua y lo que dicen que vuelve al status quo anterior, pero tampoco define cuál es el status quo anterior. O sea, es muy extraño. Bueno, para intentar dar un corte a esta cosa, el 25 de octubre de 1790, el Reino Unido y España firman las convenciones de Nootka, ¿okay? En Canadá, que tampoco son muy claras. Hablan de los océanos sur y los océanos norte, pero no definen cuál es el norte y cuál es el sur. Es bien extraño, pero da la sensación que da a entender de que las islas adyacentes al Atlántico Sur y al Pacífico Sur son de la corona española. Ok. Se produce la independencia de Argentina, y Argentina ocupa las islas en 1820, cuando David Yates tomó posesión de las Malvinas, pero los británicos desalojaron a los argentinos en 1833, y desde entonces la bandera británica ondea en las islas Falkland. ¿Ya? Entonces, para hacer esta serie de videos sobre la guerra de las Malvinas, debemos necesariamente partir de la base que la soberanía de estas islas es británica, porque si no hay guerra, obvio. Entonces, no vamos a discutir si las islas son tuyas o mías. No, vamos a partir de un hecho factual, de una cosa de facto. Las islas Falklands tienen bandera británica, porque así es. O sea, si usted va a la isla Falkland, va a ver que la bandera es la Union Jack, que se maneja por la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, volvamos ahora al tema del capítulo 2, si ustedes quieren. Luego de la resolución de Naciones Unidas que ya vimos del 14 de septiembre de 1960, la que instaba al Reino Unido a conversar con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, las partes se sentaron en la mesa de las negociaciones varios años. ¿Ya? Y Gordon Smith, en su libro Battle Atlas of the Falkland War, by Land, Sea and Air, indica lo siguiente, abro comillas: las conversaciones continuaron intermitentemente durante los siguientes 17 años bajo los gobiernos laborista y conservador británicos. Gran Bretaña inicialmente parecía flexible sobre la cuestión de la soberanía, y en 1971 los argentinos acordaron concentrarse en el desarrollo y apoyo económico, pero a partir de entonces la posición de ambas partes se endureció. Los argentinos aceptaron
no, los argentinos aceptarían nada que no fuese la plena soberanía. Y a fines de 1980 los isleños rechazaron la única solución restante, que era de un arrendamiento posterior por un periodo fijo. Cierro comillas. Es decir, para 1980 la conversación había llegado a un punto muerto. No vamos a entrar a los análisis de las conversaciones, pero había llegado a un punto muerto donde sencillamente no había mucho más que negociar. Y a todo esto, en 1976, la Argentina instaló base Corvette Uruguay, una base científica por lo demás, en las Islas Thule, que pertenecen a las Islas Sándwich del Sur. Esto de administración británica desde 1908, que también está reclamado por Argentina. Pero sigamos, tiene administración británica de facto desde 1908. Dicha base fue descubierta por un helicóptero de la Royal Navy, desatando obviamente un nuevo conflicto en... La cosa se iba poniendo cada vez más agria, se iba concentrando esta cuestión hacia un camino absolutamente sin salida. Ahora bien, como vimos, la década de 1970, la primera parte de la década de 1970, fue particularmente inestable para Argentina. De hecho, tuvieron 8 presidentes en un lapso de 10 años. Entonces, bien complicadas estaban. Y también hay que decir que en esos años operaban en Argentina los siguientes grupos terroristas: Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, el Ejército Revolucionario del Pueblo y nuestros conocidos montoneros. ¿Ya? Por tanto, la insurgencia interna era fuerte y era dura, ¿no? No era una cuestión fácil. Y fue bajo el mandato de María Estela Martínez de Perón, que quedó viuda, que se dio inicio al proceso de la represión interna. Ella fue la primera que ordenó a los estamentos del Estado que fuese reprimiendo todo lo que estaba pasando con estos movimientos insurgentes. Ahora, María Estela Martínez fue derrocada por un golpe de Estado que ya vimos el 24 de marzo de 1976, donde hubo una junta militar integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y los sucesivos gobiernos militares. Las estructuras represivas del Estado fueron cada vez más violentas, ¿no es cierto?, lo que se llamó la guerra sucia, que en el fondo era responder a la violencia con más violencia. No hay mucho que darle vuelta. Y esta represión también se extendió a las minorías sexuales, a los disidentes de los pueblos originarios y a un sector de la colonia judía que es bastante fuerte en Argentina. Entonces fue una represión dura, fue una represión... y también, como vimos, el gobierno militar argentino necesitaba desenfocar la atención pública de los actos de represión interna, y para lograrlo, ¿no es cierto?, se estimó conveniente utilizar el nacionalismo argentino, exacerbarlo, como ya vimos en los videos sobre el Beagle, y aprovechar una notoria diferencia de balance de poder de fuerza para lanzar la Operación Soberanía, que era la operación contra Chile. Pero también vimos en esos videos que la operación no salió como bien planeado, fue re mal. Bueno, entonces el costo político de esta no guerra con Chile fue que el general Jorge Rafael Videla, que a la sazón presidente de la Junta Argentina y de Gobierno, fue ser reemplazado por el general Roberto Eduardo Viola. Ahora, Viola, que era una de las palomas, una de los militares que no quería la guerra, y las cosas son bastante eufemísticas, ¿eh? Dicen que debido a problemas de salud, entre comillas, y por razones de Estado, Viola fue removido de su cargo por la Junta Militar el 21 de noviembre de 1981. Y en su reemplazo fue elegido el general Leopoldo Fortunato Galtieri como nuevo presidente de la República Argentina. Galtieri también era llamado el halcón solapado, ¿no?, que estaba al mando del segundo cuerpo de ejército argentino en el norte. Bueno, Galtieri asumió el mando el 22 de diciembre de 1981. Entonces ya estamos viendo que los actores empiezan a tomar forma en este nuevo escenario. Y también debemos recordar que cuando el Papa Juan Pablo II presentó su propuesta de solución para el conflicto del Beagle, recordemos que Galtieri dijo, comillas, la propuesta vaticana, así como ha sido presentada, es inaceptable para Argentina.
lesiona los justos, sagrados e históricos intereses de la República Argentina. Cierro comillas. En otras palabras, volvíamos al tema del nacionalismo, volvíamos al tema del canal de Beagle en las islas y qué sé yo. ¿Eh? Ahora, también hay que decir que desde mediados, por lo que se estima, por lo que se sabe, desde mediados de diciembre de 1981, el almirante en jefe de la Armada Argentina, el almirante Jorge Araya, había elaborado un plan de invasión a las Islas Malvinas y que cuando fue presentado a la Junta Militar, fue aceptado, se estudió y de ahí, posterior a su evaluación, surge la Operación Rosario. Y eso lo vamos a ver en algunos videos posteriores en forma bastante detallada. ¿Okay? Bueno, y a todo esto, ¿qué pasaba en el Reino Unido? Tenemos una parte que ya sabemos que es la Argentina, ahora tenemos que dar un vistazo al Reino Unido. Bueno, este es un estado unitario que comprende la Inglaterra, Gales y Escocia, que están en la misma isla, e Irlanda del Norte, que es el cachito que está en la isla del frente de la inglesa. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria cuyo jefe de Estado es el rey, en este caso Carlos III, y en la época era la reina Isabel II. En cambio, el jefe de gobierno es la figura del primer ministro, que es elegido por la Cámara de los Comunes, la Cámara de Diputados, que a su vez estos representantes son elegidos o son electos por votación popular. Y en 1982 la primer ministro era Margaret Thatcher. Cuando Thatcher asumió como jefa de gobierno el 4 de mayo de 1979, encontró un Reino Unido bastante complicado, bastante sumido en problemas, en problemas étnicos, en problemas raciales, en problemas económicos, qué sé yo. A principios de 1980, las tensiones raciales eran grandes debido a la llegada masiva de hindúes, pakistaníes y africanos provenientes de las ex colonias británicas. Lo que pasa es que al ser parte de la Commonwealth y pueden acceder a trabajar en Inglaterra, que era, ¿cierto?, la gran urbe donde todo el mundo aspiraba a ir. Y eso creó un problema bastante serio social en la isla del Reino Unido. La economía estaba en un estado bastante precario debido a la recesión de los principios del año 80, 1981 y 1982, y llegando a tener un desempleo de casi 4 millones de personas, 3,8 millones de personas, que es una brutalidad de gente desempleada. Para impulsar esta economía, Thatcher decidió efectuar varias acciones no del todo populares y bastante osadas algunas, ¿no es cierto? Una de ellas fue la privatización de las empresas estatales, lo que produjo un ingreso al fisco del orden de los 29.000 millones de libras para 1984. Pero generó automáticamente la contraria, ¿no es cierto?, o la negación de los movimientos sindicales que reaccionaron con huelgas, marchas, qué sé yo, problemas sociales, pero fue subsanado este tema cuando a los empleados de las empresas que estaban empezando a ser privatizadas, se le ofreció acciones de esas empresas como parte de su indemnización. O sea, el empleado deja de pertenecer al papá Estado y pasa a ser parte de la propiedad de la empresa. Una solución muy inteligente y bastante innovadora. También enfrentó la huelga de los mineros del carbón cuando el gobierno de Thatcher decidió cerrar 22 minas de carbón en Gales, dejando más o menos 20.000 mineros sin trabajo, lo que provocó una huelga general de los mineros del carbón que duró más o menos un año, pero que no logró resultados positivos. O sea, las minas se cerraron igual y pues, nada. Y otra manera que usan todos los gobiernos, todos los estados, ¿cierto?, para equilibrar su balanza, sus cuentas nacionales, es reducir el gasto militar. Es como obvio, ¿no? Margaret Thatcher pidió a la Royal Navy que vendiera o diera de baja algunos de sus buques más importantes y más caros. Y de esta manera, el 25 de febrero de 1982 se vendió el portaaviones HMS Invencible a Australia.
venta que fue deshecha el 1 de junio cuando el primer ministro australiano dijo que no le interesaba y que cancelaban esa compra de común acuerdo con el vendedor. El otro portaaviones, el HMS Hermes, que lo vamos a ver los dos más en detalle, estaba en proceso de desactivación, o sea, lo iban a dar de baja. ¿Okay? Y entre otros buques que se vendieron estaba el petrolero HMS Tidepool, que fue vendido a la Armada de Chile, y que cuando estalló el conflicto, el petrolero venía a mitad de camino y tuvo que hacer escala, no me acuerdo si fue en Río de Janeiro o en Montevideo, donde se cambiaron las tripulaciones porque el Reino Unido lo había pedido de vuelta para enfrentar el desplazamiento de la flota desde la isla inglesa hasta las islas Falklands. Por otro lado, la Real Fuerza Aérea Británica había perdido toda su capacidad de bombardeo estratégico porque se había concentrado en aviones para defensa aérea, cazas, y de ataque al suelo. O sea, aviones que tienen muy poco alcance y eran incapaces de llegar a un sitio tan lejos como la isla Falklands. Tenían solo un puñado de bombarderos Vulcan estaban en servicio, 4 o 5, no eran más que eso, y unos cuantos Handley Page Victor que eran los tanqueros. Entonces, capacidad estratégica prácticamente no tenía. En el Reino Unido la habían dado abajo justamente por los problemas financieros. Ahora, es evidente que el alto mando argentino estaba consciente de esta falta de recursos británica, y como también estaba consciente de que tenían un gran poder militar. Entonces, todo esto, la suma del poder militar más la crisis económica británica, hicieron suponer al alto mando argentino que en caso de invadir las Malvinas, los ingleses no iban a venir y se iban a sentar a conversar. Y eso fue un grave error de apreciación. Entonces, ese error de apreciación de que los ingleses, que los británicos, perdón, no iban a desplazarse hacia el sur para proteger su territorio, costó una guerra. Se había quedado el tintero. Fuera de la falta, fuera de la falta del recurso económico, fuera de la apreciación del potencial militar, el alto mando argentino no pensó que a los británicos jamás le habían invadido y jamás habían perdido una guerra de esa manera. Ellos cuando entregaron las colonias lo hicieron de mutuo acuerdo. Ok, hubieron enfrentamientos, sin duda alguna, pero nunca habían sido invadidos. Entonces, además hay un orgullo británico de atrás, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte de esta concepción británica de la guerra, que el mando argentino parece que tampoco tomó mucho en cuenta. Y nada, se equivocaron en grande. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ver algo súper entretenido y bastante novedoso, que es calcular y evaluar cuáles eran los objetivos de cada una de las partes al inicio de la contienda. Eso, amigos míos, cuídense mucho, nos vemos luego. Chao, chao.